El café es una de las sustancias psicoactivas más consumidas del mundo. Cada mañana millones de personas incorporan este gesto a su rutina diaria, sin detenerse a pensar en el impacto preciso que produce en el cerebro. Tomar café todos los días no solo despierta la sensación subjetiva de activación, implica una serie de procesos neurofisiológicos que modifican temporalmente la comunicación neuronal, la regulación de la energía y el tono de los sistemas que sostienen el estado de alerta. Si te interesa seguir explorando cómo estos mecanismos influyen en tu día a día, puedes suscribirte para recibir próximos análisis que profundicen en la relación entre hábitos cotidianos y funcionamiento cerebral. En este guión analizaremos con detalle y de forma lineal qué ocurre en el cerebro cuando la ingesta de café se convierte en un hábito cotidiano. Comprender los efectos del café en el cerebro es relevante porque la cafeína actúa sobre sistemas neuronales fundamentales, modifica la actividad de los receptores de adenosina, altera la liberación de neurotransmisores asociados a la motivación y la vigilancia e influye en redes cerebrales vinculadas al control ejecutivo y la capacidad de mantener la atención. Además, tomar café cada día genera adaptaciones fisiológicas que pueden amplificar o reducir ciertos efectos con el tiempo. Esto significa que el cerebro no responde igual a la primera taza que a la número 100. La habituación, la sensibilidad individual y el momento del día introducen variaciones que conviene entender desde una perspectiva neurocientífica. Conocer estos mecanismos permite interpretar mejor por qué el café activa, por qué a veces provoca nerviosismo y por qué su consumo regular produce una dinámica cerebral distinta a la que aparece cuando se toma de manera esporádica. El primer mecanismo esencial para comprender el efecto del café diario es la interacción entre la cafeína y los receptores de adenosina. La adenosina es una molécula que se acumula progresivamente a lo largo del día y actúa como una señal de cansancio. Cuando se une a sus receptores, disminuye la actividad neuronal y favorece la transición hacia estados más lentos y menos estimulados. La cafeína tiene una estructura molecular lo suficientemente similar a la adenosina como para ocupar sus receptores, pero sin activar sus funciones. Esto bloquea el mensaje de freno que la adenosina envía al cerebro. Como consecuencia, se incrementa la actividad de regiones como la corteza prefrontal, el tálamo y los ganglios basales, que participan en el mantenimiento del estado de alerta. Además, este bloqueo libera indirectamente la acción de neurotransmisores como dopamina y noradrenalina, que encuentran menos oposición para ejercer su efecto estimulante. Esto significa que el café no añade energía al cerebro, más bien evita que el sistema se desacelere. Un ejemplo cotidiano sería la frase: después de la primera taza, siento que mis pensamientos se ordenan y la mañana arranca. Este efecto procede del levantamiento temporal de los frenos químicos naturales que modulan la vigilia. El segundo mecanismo relevante es la modulación que la cafeína ejerce sobre la disponibilidad de dopamina, especialmente en el estriado, una región implicada en la motivación y la selección de acciones. Aunque la cafeína no aumenta la dopamina de forma tan marcada como lo hacen otras sustancias más potentes, sí facilita su señalización. Esta regulación se produce porque el bloqueo de adenosina elimina parte de la inhibición, que normalmente atenúa la comunicación dopaminérgica. Como resultado, ciertas redes facilitan la sensación de claridad mental y de capacidad para iniciar tareas. Por otro lado, el consumo diario introduce un fenómeno de ajuste. Con el tiempo, el cerebro incrementa el número de receptores de adenosina para compensar el bloqueo regular. Esto significa que cuando falta la cafeína, la adenosina ejerce un efecto más fuerte, lo que explica la somnolencia o el descenso de energía en quienes interrumpen de forma brusca su consumo habitual. Un ejemplo cotidiano podría ser: si no tomo café a la hora de siempre, noto que me cuesta empezar cualquier cosa. Este efecto no proviene de la ausencia de dopamina extra, sino del rebote de la adenosina sobre sus receptores aumentados. El tercer mecanismo implica la interacción del café con las redes cerebrales de control atencional y con el sistema nervioso autónomo. En cuanto a las redes atencionales, la cafeína incrementa la conectividad funcional entre regiones de la red ejecutiva, especialmente la corteza dorsolateral prefrontal y el córtex parietal superior.
Esto facilita mantener la atención sostenida y reduce la fluctuación del foco. Al mismo tiempo, disminuye transitoriamente la actividad de la red por defecto, que aparece cuando la mente divaga. Esto significa que tras tomar café, el cerebro tiende a estabilizar un modo más orientado a la tarea. Respecto al sistema nervioso autónomo, la cafeína activa el ramo simpático, aumentando la frecuencia cardíaca y preparando al organismo para responder con más rapidez a estímulos externos. Sin embargo, en dosis moderadas, este aumento suele ser ligero y depende mucho de la sensibilidad individual. Después del café siento que me cuesta menos centrarme en lo que estoy haciendo. Esta experiencia refleja el ajuste temporal entre redes ejecutivas y redes de reposo. Para comprender con precisión cómo afecta el consumo diario de café al cerebro, resulta útil observar lo que han descrito algunos estudios experimentales. Estos trabajos permiten ver, con datos concretos, cómo cambian ciertos parámetros de actividad neuronal y qué implicaciones tienen para la experiencia subjetiva de alerta. Uno de los hallazgos más citados proviene de investigaciones que han analizado la conectividad cerebral tras la ingesta de cafeína, mediante resonancia funcional. En estos estudios, los participantes consumieron una dosis moderada de cafeína, generalmente equivalente a 1 o 2 tazas de café, y luego realizaron tareas de atención. Los investigadores observaron un patrón consistente. Aumentaba la comunicación entre regiones que integran la red ejecutiva central, mientras que disminuía la actividad espontánea de la red por defecto. Esto indica que el cerebro adopta un modo más orientado hacia la acción y menos propenso a la divagación. La importancia de este resultado radica en que ofrece una visión objetiva de lo que muchas personas describen como estar más centradas tras el café. Además, otros estudios han explorado los efectos del consumo habitual. En investigaciones donde se compararon consumidores diarios con personas que apenas toman café, se observó que los primeros presentaban una respuesta fisiológica más moderada a la misma dosis. Esto significa que el cerebro se adapta y la intensidad de los efectos disminuye progresivamente debido al ajuste de los receptores de adenosina. Esta adaptación explica por qué quienes consumen café regularmente necesitan cantidades mayores para obtener la misma sensación inicial de activación. Por otro lado, existen datos interesantes sobre la relación entre la cafeína y la velocidad de procesamiento. En tareas donde se mide el tiempo de reacción, la cafeína suele mejorar el rendimiento, sobre todo cuando la persona está fatigada o ha dormido menos de lo habitual. Este resultado es relevante porque muestra que el café no crea capacidades nuevas, más bien restaura temporalmente un nivel de funcionamiento que se había visto reducido por la somnolencia. Otro estudio significativo examinó cómo influye la cafeína en los potenciales evocados, que son respuestas eléctricas del cerebro ante estímulos sensoriales. Los resultados mostraron un aumento en la amplitud de ciertos componentes, lo que sugiere una mayor preparación neuronal para procesar la información entrante. Esto significa que, tras el café, el cerebro está más dispuesto a captar y discriminar señales relevantes. Un punto adicional aparece en investigaciones sobre la relación entre el café y la memoria. Aunque la evidencia es más heterogénea, algunos trabajos indican que la cafeína podría mejorar ciertos aspectos de la consolidación mnesia, especialmente cuando se consume después de aprender algo nuevo. En este caso, el efecto no proviene de la activación inmediata, sino de la estabilización química del proceso que fija los recuerdos. Lo importante de estos estudios no es solamente el resultado puntual, sino el patrón general. La cafeína reorganiza temporalmente la dinámica cerebral hacia un estado de mayor vigilancia, con efectos cuantificables en conectividad, rendimiento atencional y procesamiento sensorial. Sin embargo, el consumo diario introduce matices de adaptación que modulan la intensidad de estos cambios. A partir de la fisiología descrita, se pueden extraer algunas pautas simples y neutras que ayudan a integrar el consumo de café dentro de un funcionamiento cerebral estable. No se trata de recomendaciones motivacionales, sino de indicaciones derivadas de los mecanismos expuestos. Primero, el momento del día influye notablemente. La adenosina no está igual de acumulada por la mañana que por la tarde.
Consumir café justo al despertar puede interferir con el descenso natural del cortisol matutino, que ya forma parte del proceso fisiológico de activar el organismo. Por ello, algunos estudios sugieren que esperar un breve intervalo antes de la primera taza podría favorecer una activación más estable. Además, la dosis tiene relevancia directa. Cantidades moderadas suelen activar los mecanismos de alerta sin estimular en exceso el sistema simpático. Cuando se superan ciertos niveles, especialmente en personas sensibles, la cafeína puede incrementar la frecuencia cardíaca o generar inquietud. Esto significa que cada persona tiene un umbral óptimo relacionado con su propia regulación autonómica. Por otro lado, conviene considerar el efecto acumulativo en consumidores diarios. La adaptación de los receptores de adenosina implica que la interrupción repentina puede provocar somnolencia intensa o cefalea. Cuando se busca reducir el consumo, hacerlo de forma gradual permite que el sistema recupere su equilibrio sin generar un rebote significativo. También resulta relevante la hora de corte para la última taza. La vida media de la cafeína es elevada y su presencia en sangre puede interferir con la arquitectura del sueño, incluso si la persona no percibe dificultad para dormir. Por ello, evitar el café en las horas previas a acostarse ayuda a mantener un ciclo de sueño-vigilia estable. En resumen, estas pautas no pretenden modificar comportamientos, sino ofrecer una lectura fisiológica que permita comprender mejor cómo se ajusta el cerebro al consumo regular de café. Tomar café todos los días desencadena una secuencia organizada de efectos neurofisiológicos. En primer lugar, la cafeína bloquea los receptores de adenosina y reduce la señal de cansancio, lo que incrementa la actividad de regiones implicadas en el estado de alerta. Además, modula la señalización dopaminérgica y facilita el inicio de tareas, aunque con el tiempo el cerebro se adapta y ajusta su sensibilidad. Por otro lado, la cafeína reorganiza transitoriamente la actividad de redes cerebrales relacionadas con la atención y el control ejecutivo, mientras activa de forma moderada el sistema nervioso simpático. Los estudios experimentales muestran efectos medibles en conectividad, velocidad de procesamiento y respuesta sensorial, con variaciones claras entre consumidores habituales y ocasionales. Finalmente, comprender estos mecanismos permite integrar el consumo de café de manera informada, atendiendo al momento del día, la dosis y la adaptación fisiológica que surge del uso continuado. Si este análisis te ayudó a comprender mejor lo que ocurre en tu sistema nervioso cada vez que tomas una taza de café, puedes suscribirte para seguir explorando cómo gestos cotidianos transforman la actividad del cerebro y moldean nuestra experiencia diaria.